Durante 5 años, un millonario ciego cenó completamente solo, noche tras noche, en una mesa preparada para dos. No era por falta de gente, era por una regla que nadie podía romper. Una regla nacida del dolor, del miedo y de un secreto enterrado en la oscuridad. Pero una noche, la hija de la empleada doméstica hizo algo que nadie se atrevía ni siquiera a imaginar. Se sentó frente a él, y en ese instante, una verdad que llevaba años escondida comenzó a despertarse. Quédate hasta el final porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios. ¿Crees que una sola decisión puede cambiar el destino de una familia entera? Ahora sí, empieza la historia. Durante 5 años consecutivos, la rutina nocturna de Mateo Ferrer no cambió ni un solo minuto. A las 8 en punto, sin excepción, el mayordomo anunciaba la cena con una voz sobria, casi ceremonial. A las 8:05, Mateo descendía lentamente por la escalera principal, contando los pasos con precisión absoluta. A las 8:10, tomaba asiento en la cabecera de una mesa larga, excesivamente grande para una sola persona. Y a las 8:15, el silencio se convertía en su único acompañante. La mansión Ferrer estaba llena de objetos costosos, de obras de arte, de muebles importados y de tecnología avanzada. Sin embargo, carecía de algo esencial: vida. No había risas, no había conversaciones espontáneas, no había sonidos humanos más allá de los estrictamente necesarios. Los empleados se movían como sombras entrenadas, evitando cualquier gesto que pudiera llamar la atención del dueño de la casa. Mateo había quedado ciego 7 años atrás, tras un accidente que la prensa explotó durante semanas y luego olvidó. Para el mundo, él era el ejemplo perfecto del hombre que lo tenía todo, y aún así lo había perdido casi todo. Para sí mismo, era un hombre que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad, pero no a vivir con ella. La regla era clara y absoluta. Nadie podía sentarse frente a él durante la cena. Nadie, ni amigos, ni socios, ni familiares lejanos. Esa mesa era un territorio sagrado, protegido por una promesa silenciosa que Mateo se había hecho a sí mismo la noche en que decidió no volver a compartir ese espacio con nadie más. Sofía conocía esa regla mejor que nadie. Llevaba casi 10 años trabajando en la mansión y había visto la transformación de su patrón desde dentro. Había sido testigo del antes y del después, del hombre que reía con facilidad y del que ahora apenas hablaba. Había aprendido a no hacer preguntas, a no ofrecer opiniones, a no cruzar límites invisibles. Sofía limpiaba, ordenaba y servía con la eficiencia de alguien que necesitaba ese trabajo para sobrevivir. Pero también lo hacía con el corazón apretado, porque cada noche al ver a Mateo cenar solo, sentía que la casa entera lloraba en silencio. Lucía, su hija, tenía 9 años y una curiosidad que no conocía el miedo. A diferencia de los adultos, no había aprendido todavía a ignorar lo evidente. Desde el primer día que puso un pie en la mansión, sintió que algo allí no estaba bien. No sabía explicarlo con palabras, pero lo sentía en el pecho, como una presión constante. Esa noche, Lucía observaba desde el pasillo, escondida detrás de una columna, mientras Mateo tomaba asiento. No lo veía como el millonario poderoso del que hablaban en la televisión. Lo veía como un hombre solo, rodeado de platos que nadie compartía con él. Mateo llevaba el tenedor a la boca con movimientos lentos y calculados. Apenas probaba la comida, no porque no tuviera hambre, sino porque había perdido el interés. Comer se había convertido en un acto mecánico, vacío, carente de sentido. Lucía dio un paso hacia adelante sin darse cuenta. El sonido de su zapato contra el suelo resonó más fuerte de lo que esperaba. Mateo detuvo el movimiento de su mano. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz firme, pero cansada. Sofía sintió que el corazón se le detenía. «Lucía, vuelve aquí ahora mismo», susurró aterrada. Pero la niña no retrocedió. «Soy Lucía», dijo con voz clara, «la hija de la señora Sofía». Mateo frunció el ceño ligeramente. No estaba acostumbrado a interrupciones,
y mucho menos a voces infantiles durante la cena. «No deberías estar aquí», respondió. «Vuelve con tu madre». Lucía dudó solo un segundo. «¿Por qué siempre cena solo?», preguntó. La pregunta cayó como una piedra en el centro de la mesa. Sofía cerró los ojos anticipando lo peor. Mateo permaneció en silencio durante varios segundos. Nadie le había hecho esa pregunta en años. Nadie se había atrevido. «Porque así lo decidí», contestó finalmente. Lucía inclinó la cabeza. «Pero se escucha triste», dijo. Mateo apretó los labios. No estaba enojado, estaba desconcertado. «Vete», ordenó sin elevar la voz. Lucía miró la silla frente a él, esa silla que llevaba 5 años vacía, y entonces, sin pedir permiso, sin medir consecuencias, hizo algo que cambiaría el destino de todos los que habitaban esa casa. Arrastró la silla. El sonido de la madera contra el suelo rompió el silencio como un trueno. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Mateo se quedó inmóvil. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Lucía se sentó frente a él. «Acompañándolo», respondió. En ese instante, una regla que había permanecido intacta durante 5 años, acababa de romperse. El sonido de la silla, arrastrándose, todavía vibraba en el aire cuando Mateo apoyó ambas manos sobre la mesa, como si necesitara anclarse a algo real. No gritó, no se levantó, no llamó a nadie. Simplemente se quedó allí, escuchando la respiración tranquila de la niña sentada frente a él. Una respiración que no tenía miedo ni culpa, solo presencia. Sofía dio un paso hacia adelante y luego se detuvo. Conocía demasiado bien el temperamento de su jefe como para intervenir sin ser llamada. Pero también conocía a su hija y sabía que una vez que Lucía tomaba una decisión desde el corazón, no había fuerza capaz de moverla. «Lucía», susurró con la voz quebrada. «Ven aquí ahora». Mateo levantó una mano lentamente. «Espere», dijo. «Que se quede». Sofía sintió un vértigo inesperado. Nunca había escuchado a Mateo permitir algo así, mucho menos durante la cena, mucho menos rompiendo la única regla que jamás había sido cuestionada. Lucía se acomodó en la silla, apoyando los codos sobre la mesa con naturalidad, como si ese gesto hubiera estado esperando 5 años para ocurrir. Mateo giró ligeramente el rostro hacia ella, intentando construir una imagen a partir del sonido, del aire, de la intuición. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», preguntó. «Sí», respondió la niña. «Dejé de dejarlo solo». Mateo esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. Algo en esa respuesta había atravesado las defensas que él había construido con tanto cuidado. «Aquí no se hacen las cosas así», dijo. «Esta casa funciona con reglas». «Las reglas son para las personas que se conocen», contestó Lucía. «Usted y yo todavía no». Mateo soltó una breve exhalación. No sabía si reír o pedir ayuda. Por primera vez en años, no sabía exactamente qué hacer. Y esa sensación, lejos de incomodarlo, lo mantenía despierto. Sofía permanecía inmóvil, observando la escena como si no fuera real. Parte de ella quería correr, disculparse, pedir perdón, sacar a su hija de allí y aceptar las consecuencias. Pero otra parte, la más cansada, la más humana, la obligaba a quedarse y mirar. «¿Cómo te llamas, dijiste?», preguntó Mateo. «Lucía». «¿Y por qué estás aquí esta noche?». Lucía pensó unos segundos antes de responder. «Porque hoy usted suspiró diferente», dijo. «Y cuando alguien suspira así no necesita silencio, necesita compañía». Mateo cerró los ojos, no porque no pudiera ver, sino porque estaba viendo demasiado. Durante años había entrenado su mente para bloquear recuerdos durante la cena. Era el único momento del día en que el pasado lo atacaba sin avisar. La mesa, el olor de la comida, el sonido de los cubiertos, todo lo llevaba a una ausencia que nunca logró aceptar del todo. Y ahora, una niña desconocida estaba desarmando ese ritual sin siquiera saberlo. «¿No te dijeron que no debías hablar conmigo?», preguntó él. «Mi mamá me dijo que no hiciera preguntas», respondió Lucía. «Pero no dijo nada de sentarme».
Mateo asintió lentamente. «Eres peligrosa», dijo. «¿Lo sabes?» Lucía sonrió. «No», respondió. «Solo soy honesta». La cena continuó de una forma extraña. Mateo volvió a llevar el tenedor a la boca, pero esta vez con más decisión. Lucía comía despacio, observándolo, sin invadir, sin hablar de más. Sofía, desde la pared, sentía que algo irreversible estaba ocurriendo frente a sus ojos. Cuando terminaron, Mateo dejó los cubiertos a un lado. «Mañana no deberías estar aquí», dijo. «Pero hoy...» «Gracias». Lucía bajó de la silla sin hacer ruido. «Buenas noches», dijo. «Mañana le leo algo si quiere». Mateo no respondió de inmediato. «Buenas noches, Lucía», dijo al final. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Mateo no logró dormir. La presencia de la niña seguía allí, no en el sonido, sino en la sensación. Una sensación extrañamente familiar, como un recuerdo mal archivado que de pronto se niega a permanecer oculto. En otra ala de la mansión, Valeria observaba las luces apagarse una a una desde el balcón. Había regresado esa tarde sin avisar como solía hacerlo, y había notado el cambio en el ambiente de inmediato. Los empleados murmuraban. La energía de la casa era distinta. «¿Qué ocurrió hoy?», preguntó al mayordomo. El hombre dudó. «Durante la cena hubo compañía», respondió finalmente. Valeria frunció el ceño. «¿Compañía?» «Una niña, señora». El silencio que siguió fue pesado. «¿Una niña sentada en la mesa de Mateo durante la cena?», preguntó con voz controlada. «Sí, señora». Valeria sonrió lentamente, no una sonrisa de alegría, sino de advertencia. «Eso», dijo, «no puede volver a ocurrir». Desde ese momento, sin que nadie lo supiera aún, el conflicto había sido activado. La decisión inocente de una niña había tocado fibras que llevaban años tensándose en silencio. Fibras de poder, de control, de miedo. Mateo, sin saberlo, había dado el primer paso fuera de la oscuridad que él mismo había construido. Y aunque todavía no entendía por qué, algo dentro de él ya sabía que jamás volvería a ser el mismo. Porque cuando una regla se rompe después de tanto tiempo, no solo cambia el presente, reescribe el pasado y abre la puerta a verdades que nadie está preparado para enfrentar. La mañana siguiente comenzó antes de que el sol terminara de subir. La mansión Ferrer despertó con una inquietud nueva, como si las paredes hubieran escuchado la cena de la noche anterior y ahora no supieran cómo volver al silencio de siempre. Los pasos de los empleados eran más cautelosos, las miradas se desviaban con rapidez, y en el aire flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Mateo percibió ese cambio incluso antes de que alguien hablara. Lo sintió en la forma en que el café fue servido, en el leve temblor de la taza, cuando el mayordomo la colocó frente a él, en la respiración contenida de quienes estaban cerca. La casa ya no respiraba igual. «¿Dormiste bien?», preguntó una voz femenina, elegante, perfectamente modulada. Mateo se tensó. Reconocería esa voz entre miles. «Valeria», dijo. «No sabía que habías vuelto». «Llegué anoche», respondió ella. «Preferí no interrumpirte». Mateo frunció el ceño. Valeria no era alguien que evitara interrupciones. Al contrario, le gustaba controlar cada momento, cada espacio, cada decisión. Que hubiera observado desde la distancia le resultaba inquietante. «¿Qué tal estuvo la cena?», preguntó ella, sentándose frente a él. El silencio se volvió denso. «Distinta», respondió Mateo. Valeria sonrió apenas. «Eso me dijeron». Mateo llevó la taza a los labios, sin prisa. «Una niña se sentó conmigo», continuó. «No fue un desastre, por si te lo preguntas». Valeria apoyó los dedos sobre la mesa con delicadeza excesiva. «Mateo», dijo, «sabes que esa mesa no es un lugar para improvisaciones». «Tampoco lo es para funerales diarios», respondió él. La frase cayó como un golpe seco. Valeria se quedó inmóvil unos segundos. «No empieces con eso», advirtió. «Sabes por qué existe esa regla». «La regla existe porque yo estaba roto»,
dijo Mateo. No porque sea necesaria. Valeria respiró hondo. Esa niña no pertenece a este lugar. Mateo levantó el rostro hacia ella. ¿Desde cuándo decides quién pertenece a mi vida? Valeria no respondió de inmediato. Se levantó con calma, rodeó la mesa y se detuvo a su lado. Desde que alguien tiene que protegerte, dijo. Tú no ves las consecuencias, yo sí. Mateo apretó la mandíbula. No me hables como si fuera incapaz, respondió. No estoy ciego al mundo, solo a la luz. Valeria se apartó visiblemente irritada. Hoy habrá cambios, anunció. Y espero que colabores. Cuando se fue, Mateo permaneció sentado, con la sensación incómoda de haber cruzado una línea invisible. No sabía exactamente cuál, pero lo intuía. En la cocina, Sofía intentaba concentrarse en su trabajo. Lucía desayunaba en silencio, más callada de lo habitual. Sabía que algo importante había ocurrido, aunque no comprendiera del todo qué. «Mamá», dijo finalmente, «¿hice algo malo?» Sofía dejó el paño sobre la mesa. «No», respondió, «pero hiciste algo grande». Lucía frunció el ceño. «¿Grande es malo?» Sofía se agachó frente a ella. «Grande da miedo», dijo, «a las personas que quieren que todo siga igual». Lucía asintió lentamente. Más tarde ese mismo día, Sofía fue llamada a la oficina administrativa. El ambiente allí era frío, impersonal, diseñado para intimidar. Un hombre de traje oscuro la esperaba con un folder en las manos. «Señora Sofía», dijo, «necesitamos establecer límites claros». Ella tragó saliva. «Mi hija no quiso causar problemas. No se trata de intenciones», respondió el hombre. «Se trata de orden». Mientras tanto, Mateo recorría la biblioteca con pasos lentos, siguiendo el sonido de las hojas que Lucía pasaba mientras exploraba los estantes. Él no podía verla, pero sabía exactamente dónde estaba. Era una percepción nueva, casi instintiva. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. «Frases», respondió ella. «Algunas son tristes, otras no». «Léeme una». Lucía eligió al azar. «Hay personas que llegan tarde a nuestra vida, pero llegan justo a tiempo», leyó. Mateo se quedó quieto. «¿Te gusta esa?», preguntó. «Sí», respondió. «Me hace pensar en usted». Algo se movió dentro de Mateo. No era un pensamiento lógico, ni una emoción clara. Era una sensación antigua, profunda, como un eco. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. «Lucía», dijo Valeria, «ven conmigo». La niña miró a Mateo. «¿Puedo?», preguntó, sin saber a quién pedir permiso realmente. Mateo dudó. «Ve», dijo, «luego hablamos». Valeria tomó a Lucía del hombro con firmeza y la condujo fuera de la biblioteca. No hubo gritos, no hubo escenas, solo una tensión que crecía con cada paso. «No vuelvas a sentarte en esa mesa», le dijo Valeria, agachándose a su altura. «Hay cosas que no entiendes». Lucía la miró fijamente. «Usted tiene miedo», dijo. Valeria se quedó rígida. «Ten cuidado con lo que dices. Mi mamá dice que cuando alguien tiene miedo, suele ser porque está escondiendo algo». Valeria se incorporó de golpe. «Llévenla con su madre», ordenó. Esa tarde, Mateo recibió una llamada inesperada. «Señor Ferrer», dijo una voz desconocida. «Soy investigador privado. Me contrataron para revisar ciertos antecedentes». Mateo frunció el ceño. «¿Quién lo contrató?» «Usted», respondió la voz, «o al menos su entorno». El silencio se cargó de presagios. Algo se estaba moviendo bajo la superficie, y ya no había forma de detenerlo. El teléfono quedó pesado en la mano de Mateo, no por su peso real, sino por lo que implicaba. Un investigador privado no aparecía por accidente en la vida de alguien como él. Aparecía cuando alguien tenía miedo, o cuando alguien quería controlar una verdad antes de que explotara. «Repita eso», pidió Mateo con voz baja. «Hay una solicitud registrada a su nombre», insistió el hombre. «Me pidieron revisar antecedentes de una empleada y su hija y verificar información relacionada con una clínica». Mateo se quedó inmóvil. «¿Qué clínica?».
El investigador dudó. No me corresponde decirlo por teléfono, señor, pero puedo reunirme con usted. Hoy mismo. Mateo apretó los dientes. La rabia subió lentamente, como una marea. Nadie tiene autorización para usar mi nombre, dijo. Nadie. Colgó. Luego, sin pedir ayuda, caminó hacia el pasillo principal. Sus pasos eran firmes, medidos, como si cada sonido lo guiara con la misma precisión de siempre. Pero por dentro, algo se estaba resquebrajando. No era solo irritación, era una sensación de amenaza. Encontró a Valeria por el eco de sus tacones sobre el mármol. Esa forma de caminar era un lenguaje en sí mismo, control, presencia, dominio. Valeria, llamó. Ella se detuvo. ¿Qué ocurre? Mateo se acercó lo suficiente para sentir el perfume costoso, intenso como una firma. ¿Contrataste a un investigador usando mi nombre?, preguntó. El silencio de Valeria fue demasiado largo. Mateo, respóndeme, exigió, sin elevar la voz, pero con una dureza que no solía mostrar. Valeria soltó un suspiro, como si estuviera cansada de una discusión que ya había decidido ganar. Lo hice por ti, dijo al fin. Esto se está saliendo de control. Mateo inclinó ligeramente el rostro hacia ella. ¿Y decidiste que lo correcto era investigar a una niña? Decidí protegerte, corrigió Valeria. Esa niña no llegó aquí por casualidad. Nada llega por casualidad a tu vida. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué estás insinuando? Valeria no respondió directamente. Caminó unos pasos, obligándolo a seguirla por el sonido. Mateo, tú no ves lo que la gente ve, dijo. Ellos ven al millonario vulnerable, ven una oportunidad, ven dinero, ven poder. Y esa empleada, esa niña, podrían estar usando tu debilidad. Mateo se detuvo. Mi debilidad no es la ceguera, dijo. Mi debilidad fue creer que tú me cuidabas. Valeria giró con brusquedad. No digas eso. Después de todo lo que hice... ¿Qué hiciste?, interrumpió Mateo. Controlar mi casa, elegir mis amistades, decidir quién puede hablar conmigo. Valeria apretó los labios. Lo hice porque tú estabas perdido, respondió con frialdad, y yo fui la única que se quedó. Mateo respiró hondo. La tensión era un cable estirado. Quiero que canceles esa investigación, dijo, y quiero que dejes a Sofía y a Lucía en paz. Valeria rió, una risa corta, sin humor. ¿En paz? ¿De verdad crees que esto termina así? Ya hay empleados hablando, ya hay ojos mirando, y si la prensa se entera te van a destrozar. Mateo no respondió, porque en el fondo una parte de él sabía que Valeria no hablaba desde la preocupación, sino desde el pánico, y el pánico solo aparece cuando hay algo que perder. Mientras tanto, en la cocina, Sofía regresó de la oficina administrativa con el rostro pálido. Lucía corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó?» Sofía se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Nos quieren echar», susurró. Lucía se quedó quieta. ¿Por lo de la cena? Sofía asintió tragando el llanto. «Dicen que rompimos las reglas, que tu presencia altera al señor Ferrer». Lucía apretó los puños pequeños. «Yo no quería alterarlo, quería que dejara de estar solo». Sofía acarició su cabello. «Hay gente que prefiere que otros se queden solos, porque así son más fáciles de controlar». Lucía levantó la mirada. ¿La señora Valeria? Sofía no respondió, pero su silencio fue suficiente. Esa tarde, Mateo pidió ver a Sofía en la biblioteca. Cuando ella entró, lo encontró de pie con las manos apoyadas en el respaldo de un sillón, como si estuviera conteniéndose. «Señora Sofía», dijo, «quiero que me diga la verdad». Sofía se estremeció. «¿Qué verdad, señor?» «¿Quién es usted?», preguntó él. «¿De dónde viene? ¿Por qué trabaja aquí? ¿Y por qué su hija?» Habla como si conociera esta casa. Sofía sintió que el aire se le iba. «Yo solo. Necesito el trabajo». Mateo dio un paso, más cerca. «Lucía no me mira como un millonario», dijo. «Me mira como si yo fuera alguien que le importa. Eso no se aprende en una noche». Sofía apretó las manos. Su voz salió rota. «Mi hija es así con todos.
Mateo guardó silencio un instante. Valeria contrató a un investigador para revisarlas, dijo. Usó mi nombre. Sofía se llevó una mano a la boca. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Mateo tragó saliva. Porque tiene miedo, y cuando Valeria tiene miedo, hace cosas peligrosas. Sofía tembló. Yo no quiero problemas, señor. Solo quiero irme a casa con mi hija y... No, interrumpió Mateo. No se irá. Sofía lo miró confundida. Usted no entiende. Ella puede destruirnos. Mateo se giró hacia el ventanal, como si pudiera ver el jardín que no veía. Yo ya fui destruido una vez, dijo, y sobreviví. No permitiré que destruya a una niña por su miedo. Esa misma noche, Mateo tomó una decisión que nadie esperaba. Volvió al comedor principal. La mesa estaba preparada para dos, como siempre. El segundo lugar vacío, como siempre, pero esta vez cuando se sentó pidió algo distinto. «Traigan a Lucía», ordenó. El mayordomo dudó. «Señor». «Ahora», repitió Mateo. Lucía llegó de la mano de su madre. Sus ojos se abrieron al ver el comedor. Sofía palideció. «Señor Ferrer, por favor». Mateo levantó la mano. «Lucía», dijo, «siéntate». La niña obedeció. La silla volvió a moverse, aunque esta vez con menos ruido, como si la casa estuviera aprendiendo a aceptar la ruptura. Valeria apareció en la puerta. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó y su voz cortó el aire. Mateo no se movió. «Cenando», respondió. Valeria avanzó con pasos rápidos. «Esto es un espectáculo», dijo. «Estás creando un precedente». Lucía miró a Mateo, luego a Valeria. «Usted no quiere que él sea feliz», dijo la niña sin miedo. Valeria se detuvo, como si le hubieran dado una bofetada. «Tú no tienes derecho a hablarme así». Lucía se encogió apenas, pero no bajó la mirada. «Yo solo digo lo que escucho», respondió. «Y usted suena como cuando alguien está escondiendo algo en el pecho». Valeria se puso rígida. Sofía intentó intervenir. «Lucía, basta». Mateo, sin embargo, levantó el rostro hacia Valeria. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó. El silencio se volvió insoportable. Valeria apretó el borde de la mesa con los dedos. «No estoy escondiendo nada», dijo demasiado rápido. «Lo que hago, lo hago por ti». Mateo inclinó la cabeza. «No», respondió. «Lo haces por ti». Valeria retrocedió un paso. «Mateo», susurró, «si sigues por este camino, vas a despertar cosas que no estás listo para enfrentar». Mateo se quedó quieto, como si aquella frase hubiera encendido una alarma dentro de él. «Eso suena a amenaza», dijo. Valeria respiró hondo intentando recomponerse. «Es un consejo», corrigió. «Un consejo de alguien que te ama». Mateo no respondió, porque en su pecho una idea empezaba a crecer, una sospecha. Algo no encajaba desde hacía años. Fragmentos de recuerdos, conversaciones inconclusas, papeles que Valeria siempre gestionaba por él, tratamientos médicos que él aceptó sin cuestionar porque estaba roto. Y ahora, una niña que entraba a su vida como si perteneciera allí. Esa noche, después de la cena, Mateo hizo la llamada él mismo. «Quiero verlo», dijo al investigador, «esta noche, y quiero saber exactamente qué le pidieron revisar y por qué». «Entendido», respondió el hombre. «Pero le advierto algo, señor Ferrer». «¿Qué?». Hubo un silencio breve. Cuando uno empieza a buscar la verdad, rara vez encuentra solo una cosa. Mateo colgó lentamente. Lucía estaba cerca, con las manos enlazadas sobre su regazo, escuchando sin entender del todo, pero sintiendo la gravedad. «¿Está enojado?», preguntó. Mateo se agachó frente a ella, guiado por la intuición más que por la vista. «No contigo», respondió. «Contigo siento otra cosa». «¿Qué cosa?». Mateo tardó. «Siento que llegaste a mi vida por una razón». Lucía parpadeó. «Mi mamá dice que Dios no junta a las personas por accidente», susurró. Mateo sintió un nudo en la garganta. «Tal vez», dijo, «tal vez por fin alguien decidió devolverme algo que me quitaron, y en algún lugar de la mansión, detrás de una puerta cerrada,
Valeria hablaba por teléfono con voz temblorosa, como alguien que ve acercarse un derrumbe. «Tienen que detenerlo», decía, «antes de que recuerde, antes de que pregunte, antes de que todo salga a la luz», porque ella lo sabía. La mesa no era el verdadero problema. La niña no era el verdadero problema. El verdadero problema era que Mateo estaba dejando de obedecer, y un hombre que deja de obedecer puede encontrar la verdad. La reunión con el investigador ocurrió pasada la medianoche. Mateo pidió que se encontraran en la biblioteca, lejos de oídos curiosos y de las paredes que parecían guardar secretos mejor que las personas. El hombre llegó puntual, con pasos firmes y voz profesional, como alguien acostumbrado a entrar en vidas ajenas cuando algo ya estaba roto. «Señor Ferrer», dijo, «gracias por recibirme». Mateo señaló una silla frente a él. «Empiece desde el principio», pidió, «y no omita nada». El investigador abrió su portafolio con un movimiento lento, casi ceremonial. Mateo escuchaba cada sonido con atención, como si pudiera reconstruir la verdad a partir de pequeños ruidos. «La solicitud se hizo hace 3 días», comenzó. «Se pidió verificar antecedentes laborales de la señora Sofía y datos civiles de su hija, Lucía. Hasta ahí, nada fuera de lo común». Mateo apretó la mandíbula. «¿Y después?» «Después apareció una instrucción adicional», continuó el hombre. «Revisar registros de una clínica de fertilidad, fechados hace aproximadamente 10 años. El silencio fue inmediato. «¿Por qué una clínica de fertilidad?», preguntó Mateo. «Eso mismo me pregunté», respondió el investigador. «Pero el nombre que figuraba como solicitante era el suyo». Mateo respiró hondo. «Siga». El hombre acomodó unos papeles. «Usted y su difunta esposa realizaron un tratamiento en esa clínica», dijo. «Uno que, según los archivos, fue interrumpido». El pecho de Mateo se cerró. «Nos dijeron que había fallado», susurró. «Eso dicen los informes entregados a usted», confirmó el investigador. «Pero no son los únicos registros que existen». Mateo sintió un mareo extraño, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir», dijo el hombre, «que hubo inconsistencias, documentos corregidos, fechas modificadas y un nacimiento registrado 9 meses después, en el mismo centro». Mateo se llevó una mano al rostro. «Lucía». El investigador asintió. «El nacimiento de la niña coincide de forma inquietante con el tratamiento que usted creyó perdido». El silencio que siguió fue largo, pesado. Mateo no habló, no preguntó. Solo respiró intentando mantener el control de un torbellino que comenzaba a girar dentro de él. «Aún no puedo afirmar nada», aclaró el investigador. «Solo que existe una probabilidad que no puede ignorarse». Mateo tragó saliva. ¿Valeria sabía esto? El investigador dudó. «No puedo probarlo», respondió. «Pero fue ella quien insistió en revisar esa clínica, no usted». Mateo sintió algo cercano a la traición, pero más profundo, como si años de su vida hubieran sido manipulados con precisión quirúrgica. «Necesito pruebas», dijo finalmente. «No suposiciones». «Las tendrá», respondió el hombre, «pero debo advertirle algo más». Mateo levantó el rostro. «Si esto es cierto», continuó el investigador, «alguien hizo un gran esfuerzo por mantenerlo en la oscuridad, literalmente y figuradamente». Cuando el hombre se fue, la biblioteca quedó en silencio. Mateo permaneció sentado durante largos minutos, escuchando su propia respiración, tratando de ordenar recuerdos que ahora parecían piezas de un rompecabezas mal armado. Recordó las visitas médicas, los documentos que nunca leyó porque confiaba, las decisiones que delegó porque estaba roto, y recordó a Lucía, su voz, su calma, esa sensación imposible de familiaridad. En otra parte de la casa, Valeria caminaba de un lado a otro de su habitación, con el teléfono apretado contra la oreja. «No podemos permitir que avance», decía. «Si se hace público, todo se cae». La voz al otro lado murmuró algo inaudible. «No me importa cómo», respondió Valeria. «Deténganlo». Mientras tanto, Sofía no lograba dormir. Lucía dormía a su lado,
abrazando una muñeca vieja que había traído desde casa. Sofía observaba el rostro de su hija, iluminado apenas por la luz de la ventana, y sentía una angustia que no podía explicar. Había secretos que ella misma desconocía, vacíos en su propia historia, momentos que siempre evitó recordar. «Todo va a estar bien», susurró más para sí misma que para la niña, pero en el fondo no estaba segura. A la mañana siguiente, la mansión despertó con una visita inesperada, un sobre sellado, entregado en mano, dirigido a Mateo Ferrer. El abogado lo leyó en voz alta. «Es una notificación», dijo, «una orden preventiva». «¿De qué tipo?», preguntó Mateo. «Se solicita que la señora Sofía y su hija abandonen la propiedad de forma inmediata, mientras se aclara una posible situación legal». El silencio fue absoluto. Mateo se puso de pie de golpe. «No», dijo, «nadie se va». «Mateo», intervino Valeria, «esto ya no es personal, es legal». Mateo giró hacia ella. «¿Qué hiciste?». Valeria sostuvo su mirada. «Evité un escándalo mayor», respondió. «Te estoy salvando». Mateo respiró hondo. «No», dijo con una calma peligrosa. «Te estás salvando a ti». Lucía apareció en el umbral descalza, con los ojos abiertos por el miedo. «Mamá», susurró. Mateo se arrodilló frente a ella. «No te van a llevar», dijo. «Te lo prometo». Lucía lo miró con una confianza que dolía. «Yo sé», respondió. «Porque usted no miente». Esa frase atravesó a Mateo como un cuchillo, porque él empezaba a entender algo aterrador. Lucía confiaba en él, porque de algún modo siempre lo había hecho, y esa confianza no nacía de la nada. El ambiente en la mansión se volvió irrespirable después de la notificación legal. Ya no se trataba solo de tensiones emocionales o discusiones privadas. Ahora había documentos, sellos oficiales y amenazas veladas que convertían cada pasillo en un campo de batalla silencioso. Los empleados evitaban cruzar miradas. Nadie sabía quién escuchaba ni de qué lado estaba. Valeria se movía con una seguridad fría, como alguien que cree tener el control porque conoce el final del juego. Daba órdenes cortas, precisas, sin levantar la voz. Para ella todo era una cuestión de tiempo. «Empaquen lo necesario», ordenó a la administradora. «No quiero escenas». Sofía sintió que el mundo se le caía encima. Lucía se aferró a su mano con fuerza, como si presintiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. «No hemos hecho nada malo», dijo Sofía con la voz quebrada. «No pueden echarnos así». Valeria la miró con una mezcla de compasión fingida y desprecio contenido. «No es personal», respondió. «Es prevención». Mateo escuchaba desde el estudio. Cada palabra llegaba a él como un golpe seco. Sabía que, legalmente, Valeria se estaba moviendo con cuidado. Sabía que enfrentarse de frente podía empeorar la situación, pero también sabía algo más profundo. Si permitía que se llevaran a Lucía ahora, tal vez no volvería a verla. «Deténganse», ordenó apareciendo en la puerta. Valeria se giró. «Mateo, ya es tarde». «No», respondió él. «Aún no». Se acercó a Sofía y a Lucía. Se arrodilló frente a la niña, buscando su rostro con las manos, como si necesitara memorizar cada detalle que no podía ver. «Escúchame», le dijo, «pase lo que pase hoy, esto no termina aquí». Lucía asintió, con los labios apretados. «Yo no tengo miedo», dijo. «Solo estoy triste». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Yo también». Valeria se cruzó de brazos. «Esto es un error», advirtió. «Te estás aferrando a una ilusión». Mateo se levantó lentamente. «No», dijo. «Me estoy aferrando a la verdad». «Y tú lo sabes». Por un segundo, el rostro de Valeria se endureció. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente para confirmar lo que Mateo ya sospechaba. Ella sabía más de lo que decía. Los abogados intervinieron. Hubo palabras técnicas, cláusulas, advertencias. Sofía firmó con la mano temblorosa. No tenía fuerzas para luchar contra un sistema diseñado para aplastar a quienes no tenían poder. Lucía fue llevada hasta la puerta con una mochila pequeña. No lloró, no gritó,
Caminó en silencio como si comprendiera que resistirse en ese momento no cambiaría nada. Antes de subir al auto, se volvió hacia Mateo. ¿Puedo decirle algo?, preguntó. Mateo asintió. Cuando yo nací, dijo ella, mi mamá dice que alguien se equivocó, pero que las cosas se arreglan cuando uno deja de tener miedo. Mateo se quedó inmóvil. No tengas miedo, añadió Lucía. Yo voy a esperarlo. El auto se alejó, y con él, algo dentro de Mateo se rompió definitivamente. La casa volvió al silencio, pero ya no era el mismo. Era un silencio cargado de culpa, de rabia y de una certeza imposible de ignorar. Mateo regresó al estudio y cerró la puerta. No quería oír nada más. No quería a nadie. Horas después, el investigador volvió a llamarlo. «Señor Ferrer», dijo, «encontré algo más». Mateo se enderezó. «Hable». «Hay registros de una donación de óvulos vinculada a su esposa», explicó, «y un nacimiento que nunca fue comunicado a usted». Mateo cerró los ojos con fuerza. «Está diciendo que Lucía...» «Aún no puedo afirmarlo con pruebas definitivas», respondió el hombre, «pero todo apunta a que la niña es biológicamente su hija». El aire se volvió pesado. «¿Por qué esconder algo así?», preguntó Mateo, con la voz rota. «Por dinero», respondió el investigador. «Por control, por miedo». Mateo apoyó ambas manos sobre el escritorio. Ya no había dudas. Ya no había espacio para la negación. Todo lo que había sentido, todo lo que había percibido desde el primer momento, tenía sentido ahora. Valeria entró sin tocar. «¿Ya te lo dijo?», preguntó. Mateo levantó el rostro. «¿Desde cuándo lo sabes?», exigió. Valeria tragó saliva. «Desde hace años». La confesión cayó como un disparo. «Ella iba a morir», continuó Valeria. «Tú estabas ciego, devastado. No eras capaz de criar a una hija. Yo hice lo necesario». Mateo avanzó un paso. «Me robaste una vida», dijo. «Me robaste a mi hija». Valeria negó con la cabeza, desesperada. «Te protegí». «Te protegiste», corrigió él, «y ahora lo perdiste todo». Valeria comprendió entonces que ya no había vuelta atrás. Mateo tomó una decisión esa misma noche. No esperaría más. No negociaría. No obedecería. Porque había pasado 5 años cenando solo. Y ahora entendía por qué. La verdad había sido arrancada de su mesa. Y él estaba dispuesto a recuperarla, sin importar el costo. La noche cayó sobre la ciudad con una pesadez distinta. No era solo oscuridad. Era la sensación de que algo definitivo estaba ocurriendo en silencio, sin aplausos ni testigos. Mateo permanecía sentado en su estudio, con las manos apoyadas sobre la mesa, escuchando el tic-tac constante del reloj antiguo que había pertenecido a su padre. Cada segundo parecía marcar una cuenta regresiva que nadie más escuchaba. Valeria no volvió a hablar después de su confesión. Se encerró en su habitación, consciente de que cualquier palabra adicional solo empeoraría su situación. Por primera vez desde que llegó a la vida de Mateo, había perdido el control absoluto, y para alguien como ella, eso era insoportable. Mateo, en cambio, sentía algo nuevo. No era calma, no era rabia, era determinación, una determinación nacida del dolor, de la certeza de haber sido engañado durante años y de la imagen imborrable de una niña alejándose en un auto sin llorar. «No tengas miedo, yo voy a esperarlo». Esa frase se repetía en su mente como un eco persistente. A la mañana siguiente, Mateo convocó a su equipo legal completo. No pidió explicaciones largas, no quiso rodeos. «Quiero a mi hija de vuelta», dijo, «y quiero que el mundo sepa la verdad». El abogado principal dudó. «Mateo, esto puede convertirse en un escándalo nacional. La clínica, Valeria, los contratos, todo saldrá a la luz». Mateo asintió. «Entonces que salga». Mientras tanto, Sofía y Lucía se encontraban en un pequeño apartamento prestado, lejos del lujo y de las paredes silenciosas de la mansión. Sofía no dejaba de mirar el teléfono, esperando una llamada que no sabía si llegaría. Lucía
sentada en el suelo, dibujaba con lápices de colores. «¿Qué dibujas?», preguntó Sofía. «Una mesa», respondió Lucía. «Pero esta vez hay 3 sillas». Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Extrañas la casa?». Lucía negó con la cabeza. «Extraño a él», dijo, «pero sé que va a venir». La fe de la niña era absoluta. No nacía de promesas, sino de una certeza que Sofía no lograba explicar. En la mansión, Valeria recibió una llamada que temía desde hacía horas. «Señora Montes», dijo una voz formal, «la citación judicial fue emitida. Debe presentarse mañana». Valeria cerró los ojos. «Mateo, el señor Ferrer está cooperando plenamente», respondió la voz. «Más de lo que esperábamos». Cuando colgó, Valeria comprendió que su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que había construido sobre silencios y decisiones tomadas en nombre del bien mayor, ahora se volvía contra ella. Intentó justificarse una vez más, incluso para sí misma. «Lo hice para protegerlo», susurró. Pero esa frase ya no tenía fuerza. Mateo pasó el día siguiente reuniendo documentos, autorizaciones, grabaciones. Cada papel que firmaba era un paso más hacia una verdad que ya no podía detenerse. No sentía miedo, sentía urgencia. Esa tarde el investigador regresó con el rostro serio. «Tenemos la confirmación final», dijo. «La prueba genética está lista». Mateo se quedó inmóvil. «¿Y?» «Lucía es su hija. No hay margen de error». Mateo no lloró, no gritó. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo, como si su cuerpo necesitara adaptarse a una verdad demasiado grande. «Gracias», dijo. En ese mismo instante, Valeria intentaba una última maniobra. Llamó a Sofía. «Podemos arreglar esto», dijo. «Dinero, protección, silencio». Sofía apretó el teléfono. «Usted ya me quitó demasiado», respondió. «No vuelva a llamarnos». Colgó. Lucía la miró. ¿Era ella? Sofía asintió. «Todo va a cambiar», dijo. «Pase lo que pase, ya no estamos solas». Lucía sonrió con una serenidad que no correspondía a su edad. «Nunca lo estuvimos». Mateo salió de la mansión esa noche por primera vez en años sin escolta, sin órdenes, sin pedir permiso. Caminó guiado por sonidos que ahora le parecían más claros que nunca. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía una cosa con absoluta certeza. El tiempo de obedecer había terminado. Y el tiempo de recuperar lo que le pertenecía acababa de comenzar. La mañana del juicio amaneció gris, como si el cielo entendiera la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo llegó al edificio judicial sin escolta, acompañado únicamente por su abogado y por el sonido firme de sus propios pasos. Cada eco en el pasillo parecía confirmar que ya no había marcha atrás. Valeria llegó minutos después. Su postura seguía siendo elegante, pero había algo quebrado en su mirada. Ya no caminaba como quien domina un lugar, sino como quien intenta sostener una fachada a punto de derrumbarse. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Los representantes de la clínica estaban presentes, abogados, peritos, funcionarios, y al fondo, Sofía, sentada junto a Lucía, que apretaba su mano con fuerza. Mateo percibió su presencia antes de escucharla. Fue una intuición profunda, visceral. Cuando el juez tomó la palabra, el tiempo pareció ralentizarse. Se presentaron los documentos, los registros alterados, las firmas omitidas, los testimonios de empleados que habían guardado silencio durante años. Cada palabra era una capa más de verdad arrancada de la oscuridad. Valeria fue llamada a declarar. Se levantó despacio, ajustándose el saco, como si ese gesto pudiera devolverle el control. Su voz al principio fue firme. Explicó decisiones, justificó acciones, habló de protección, de amor mal entendido. Pero a medida que avanzaban las preguntas, las grietas comenzaron a aparecer. ¿Sabía usted que la niña era hija biológica del señor Ferrer?, preguntó el fiscal. Valeria dudó. Ese segundo de silencio fue suficiente. Sí, respondió al final. Un murmullo recorrió la sala. Mateo cerró los ojos. No por dolor, por confirmación. ¿Por qué no se lo dijo?
insistió el juez. Valeria tragó saliva. Porque él no estaba listo, dijo. Estaba ciego, devastado, roto. Mateo levantó el rostro. No estaba roto, dijo con voz firme. Estaba de luto, y usted decidió prolongarlo. El silencio fue absoluto. La clínica intentó deslindarse. Hablaron de errores administrativos, de fallas humanas, pero los documentos eran claros, demasiado claros. Finalmente, el juez tomó una decisión provisional. La custodia inmediata de la menor será otorgada al señor Mateo Ferrer, anunció, mientras se concluyen los procesos penales correspondientes. Lucía apretó la mano de su madre con emoción contenida. Sofía lloró en silencio. Mateo no se movió, no porque no quisiera, sino porque estaba aprendiendo a sostener una felicidad que nunca creyó volver a sentir. Valeria fue escoltada fuera de la sala. No miró atrás. Sabía que su historia, tal como la había construido, había terminado. Horas después, Mateo llegó al pequeño apartamento donde Sofía y Lucía lo esperaban. No hubo discursos, no hubo promesas grandilocuentes. Mateo se arrodilló frente a Lucía. «Si quieres», dijo, «podemos volver juntos, despacio, a tu ritmo». Lucía lo abrazó con fuerza. «Yo ya volví», respondió. «Solo estaba esperando que usted también lo hiciera». Esa noche, la mansión Ferrer volvió a iluminarse, pero no con luces frías ni con protocolos rígidos, con risas tímidas, con pasos desordenados, con una vida que regresaba sin pedir permiso. Mateo pidió que prepararan la cena. La mesa estaba lista, el mantel el mismo de siempre, pero esta vez 3 sillas estaban ocupadas. Mateo se sentó. Lucía frente a él, Sofía a un lado. Durante 5 años, Mateo había cenado solo. Esa noche no necesitó ver para saber que la oscuridad ya no gobernaba su vida. Porque algunas verdades, cuando finalmente salen a la luz, no solo devuelven lo que fue robado, devuelven el sentido. La casa no volvió a ser la misma después de aquella noche, no porque hubiera cambiado su estructura, ni porque los objetos de lujo hubieran desaparecido, sino porque el silencio que antes gobernaba cada rincón había perdido autoridad. Ahora era un silencio distinto, interrumpido por pasos pequeños, por risas contenidas, por preguntas que no tenían miedo de existir. Mateo despertó antes del amanecer, no por costumbre, sino por una sensación nueva en el pecho. Durante años, las mañanas habían sido un trámite, un espacio vacío entre una noche larga y otra cena solitaria. Ahora, sin embargo, el día parecía prometer algo, aunque aún no supiera exactamente qué. Escuchó movimientos suaves en la cocina, tazas, agua, una respiración tranquila. Lucía. No necesitó verla para saber que estaba allí. Había aprendido a reconocer su presencia de una manera inexplicable, como si su cuerpo la detectara antes que su mente. Se levantó despacio y caminó guiado por ese instinto nuevo que no provenía de la oscuridad, sino del vínculo. «Buenos días», dijo Lucía al escucharlo llegar. Mateo sonrió. «Buenos días», respondió. «¿Dormiste bien?» «Sí», dijo ella. «Soñé que usted podía ver». Mateo se quedó quieto. «¿Y qué veía?», preguntó con cuidado. Lucía pensó un momento. «No veía con los ojos», dijo. «Veía con la calma». Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante años había asociado la visión con la pérdida, con lo que ya no era posible. Pero ahora, aquella niña estaba enseñándole otra forma de mirar el mundo. Sofía apareció detrás de Lucía, aún insegura, como alguien que no termina de creer que pertenece a ese lugar. Mateo percibió esa distancia y habló antes de que ella pudiera retirarse. «Quédese», dijo. «Esta casa también es suya». Sofía bajó la cabeza, conmovida. «Gracias, señor Ferrer». Mateo negó suavemente. «Mateo», corrigió, «ya no necesito títulos aquí». Las consecuencias legales comenzaron a sentirse ese mismo día. Llamadas constantes, reuniones, entrevistas solicitadas, la prensa rondando como un enjambre, hambrienta de detalles. Pero Mateo tomó una decisión clara. No hablaría todavía.
no hasta que Lucía estuviera preparada. «No quiero que mi historia sea un espectáculo», dijo a su abogado. «Durante años, otros hablaron por mí. Eso terminó». Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propio derrumbe, aislada, cuestionada, señalada por quienes antes la aplaudían. El poder que había ejercido desde las sombras ahora se volvía contra ella. Cada llamada que no era respondida, cada puerta cerrada, confirmaba lo inevitable. Pero Mateo no sentía satisfacción por su caída. No había venganza en su corazón, solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en el camino. Esa tarde, Mateo y Lucía caminaron por el jardín. Ella describía los colores, las formas, los movimientos. Él escuchaba con atención, guardando cada palabra como si fuera una imagen. «¿Te molesta no poder verlos?», preguntó Lucía de pronto. Mateo reflexionó. «Antes, sí», respondió. «Ahora, no tanto». «¿Por qué?». «Porque ahora tengo a alguien que me presta sus ojos», dijo. Lucía sonrió orgullosa. En ese momento, Mateo entendió algo fundamental. La ceguera nunca había sido el verdadero problema. El problema había sido la soledad, y esa soledad, finalmente, estaba siendo reparada. Esa noche, Mateo pidió que prepararan la cena en un lugar distinto, no en el comedor principal, no en la mesa cargada de recuerdos, sino en una mesa más pequeña, junto a la ventana abierta, donde entraba el sonido del exterior. «Los lugares también necesitan empezar de nuevo», dijo. Lucía asintió, como si comprendiera más de lo que decía. Mientras comían, Mateo habló por primera vez de su pasado sin dolor, de su esposa, de lo que soñaron juntos, de lo que creyeron perdido. Sofía escuchaba en silencio, consciente de que esas palabras estaban sanando heridas que no se veían. «Nada de esto fue tu culpa», dijo Mateo, dirigiéndose a Lucía. «Ni mía. A veces los adultos tomamos decisiones creyendo que sabemos más. Y solo hacemos más daño». Lucía lo miró con seriedad. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué va a pasar?». Mateo respiró hondo. «Ahora vamos a aprender a ser una familia», respondió. «Sin reglas que nos separen, sin silencios que nos hagan daño». Lucía tomó su mano. «Entonces ya está pasando», dijo. Mateo sonrió, porque por primera vez en muchos años el futuro no le daba miedo. El anuncio público llegó una semana después. No fue una conferencia grandiosa ni una estrategia de imagen. Mateo eligió un comunicado simple, directo, sin adornos. Quería que la verdad caminara sola, sin maquillaje. Reconoció los hechos, reconoció el error de la clínica, reconoció el daño causado por años de silencio. Pero, sobre todo, reconoció a Lucía. «No busco culpables para alimentar el morbo», dijo en una breve declaración grabada. «Busco justicia para cerrar un ciclo, y busco tiempo para recuperar lo que me fue negado». El impacto fue inmediato. La clínica enfrentó procesos penales. Antiguos empleados hablaron. Otros casos salieron a la luz. Pero nada de eso ocupaba el centro de la vida de Mateo. El centro era una niña aprendiendo a confiar en que no sería abandonada otra vez, y una madre aprendiendo a no vivir con miedo. Mateo comenzó terapia, no por obligación, sino por convicción. Comprendió que amar también exigía sanarse. Lucía lo acompañaba a veces, sentándose cerca, dibujando mientras él hablaba. Era un ritual nuevo, imperfecto, pero honesto. Una tarde, Mateo regresó al comedor principal por última vez. Caminó despacio, tocando el respaldo de las sillas, reconociendo el espacio que durante años había sido un altar de dolor. Pidió que retiraran la mesa. «No la vendan», dijo, «no la guarden, dónenla». «¿Está seguro?», preguntó el mayordomo. Mateo asintió. «Las cosas que sostuvieron tristeza pueden sostener esperanza en otro lugar». Esa noche cenaron en el jardín. El aire era fresco, los sonidos eran reales, nada estaba perfectamente alineado, y por primera vez eso estaba bien. Lucía levantó la vista. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de ahora?», preguntó. «¿Qué?», respondió Mateo. «Que ya no tiene que contar los pasos solo», dijo.
Siempre hay alguien caminando con usted. Mateo extendió la mano. Lucía la tomó sin dudar. Sofía los observaba desde la mesa, comprendiendo que su vida también había cambiado para siempre. Ya no era solo una empleada. Ya no era solo una madre luchando sola. Era parte de algo que se había formado a partir de una verdad dolorosa, pero necesaria. Días después, Mateo recibió una última carta. Era de Valeria. No pedía perdón. No se justificaba. Solo reconocía que había confundido control con amor. Mateo no respondió. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba cerrar ese capítulo con palabras. El verdadero cierre estaba ocurriendo cada día, en gestos pequeños, en una risa compartida, en una pregunta ingenua, en una mesa donde nadie estaba obligado a sentarse solo. 5 años de cenas en soledad no se borran de un día para otro, pero pueden transformarse, porque cuando una verdad sale a la luz, no siempre devuelve el tiempo perdido, pero devuelve algo más valioso, la posibilidad de empezar de nuevo. Y esa noche, cuando Mateo apagó las luces y escuchó a Lucía despedirse desde su habitación, comprendió algo esencial. La oscuridad nunca fue su enemiga. El verdadero enemigo había sido el silencio, y ese silencio, finalmente, había sido roto.